Espero que los amables televidentes, tanto aquí y en el mundo entero, porque este espacio se ve en otras partes del mundo vía la plataforma con que contamos, porque es un programa de mucha orientación. Como lo dije en principio, ya está con nosotros el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el ingeniero Ervin Vargas. Bienvenido, hermano. ¿Cuántos meses que no tenían por aquí? De verdad que ya me hacía falta venir en esta mañana de este sábado y sobre todo compartir contigo un tema que es de interés, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local. Sí. Porque entendemos que a los dominicanos se nos olvida que ese paisajismo que tenemos en la República Dominicana de lindas lomas, lindos picos, es producto de la actividad sísmica, que como podemos observar, la República Dominicana está comprimida tanto por el norte y por el sur, y por eso nosotros vemos cordilleras que están en la ubicación este-oeste. Es muy difícil que tú veas una cordillera en República Dominicana ubicada norte-sur, precisamente porque se está comprimiendo como si fuera un acordeón. Y eso es importante de que la gente lo sepa. No sé si tú recuerdas cuando el turismo comenzó aquí en la República Dominicana, en la parte norte de Puerto Plata, que muchos turistas se paraban en las carreteras a fotografiar nuestras lomas. Bueno, pues precisamente son esos turistas que viven en zonas donde no hay actividad sísmica y entonces las lomas no moldean la naturaleza en la zona donde no hay actividad sísmica. Y eso es importante de que la gente sepa de que la tierra se mueve y se mueve en diferentes direcciones. Que es de índole geológico, no hidrológico, porque muchas veces que la gente lo asocia al clima. Sí. Cuando hay mucho calor, dice, está por temblar la tierra. Y eso es tremendo error. Ingeniero, Turquía, Siria, ¿cómo lo analizamos en este momento antes de pasar a nuestra zona de Santiago y en República Dominicana, que hemos sentido remeniones grandes en estos días? Mira, los de Turquía, esta generación turca y de Siria no tenían la experiencia de haber vivido un evento como este, porque tienen muchas fallas. Una de las que produjo el gran terremoto de 7.8 y el de 7.4 es muy similar a la que tenemos en la cordillera, en la parte baja de la cordillera septentrional, que es la falla septentrional, que es una falla que va a romper en forma lateral. Por eso ustedes vieron una de las fotografías que parte de un carril de una vía se desplazó cerca de 4 metros hacia el lado contrario, es decir, que el carril izquierdo se convirtió en el carril derecho, y eso va a pasar también aquí en la circunvalación norte, en el punto de Pontezuela y Jacagua, que se va a desplazar 4.8 metros. Entonces, cuando uno analiza este tipo de eventos catastróficos, ya 22.000 muertos, sí, y en aumento permanente, porque ya la esperanza de vida, de rescatar personas con vida, aún todavía ayer estaban realizando milagros, que gente con 5 días bajo escombros, pues aún estaban apareciendo. Entonces, este evento nos va a servir a nosotros como sirve lo que es la caja negra de cuando se cae un avión, donde precisamente, y de esto se aprende porque hay que hacer un informe que dice lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas ya que la aprendió México, que la aprendió Japón, que la aprendió Chile, donde un terremoto de 8 casi pasa desapercibido en ese tipo de territorio, lo que nos hace indicar de que los turcos tenían una muy baja cultura sísmica, y lo que se demuestra es que la combinación del suelo y el tipo de estructura, porque hay que señalar muy bien que los edificios presentan cerca de 7 a 8 casos de vulnerabilidad sísmica. Por ejemplo, aquí tenemos un método que utiliza mucho la FEMA, que es la Agencia de los Estados Unidos contra Desastres, que tiene que ver el tipo de suelo. Tiene que ver también si tiene piso suave, que es cuando un piso sobre otro tiene una debilidad, una diferencia de rigidez de un 70%. Cuando tiene una columna corta, es decir, que se diseña una columna de 3 metros, y luego se le colocan 2 muros de bloque de 2 metros, dejando un pichón de columna, el cual no está diseñado para recibir carga horizontal,
que es lo que le aplica las ondas secundarias, y además también tiene vulnerabilidad sísmica cuando un edificio se construye en L. Es decir, un edificio en L, en los puntos de unión, va a sufrir considerablemente. También tiene vulnerabilidad sísmica, sobre todo en la parte comercial, como sucedió en el caso del triste derrumbe de La Vega, es que en la parte de atrás le colocan un muro, muchas veces de hormigón o de bloc, y después entonces en el frente le ponen muchos espejos, lo que produce torsión, como se vio en el edificio de La Vega, que había muchas opiniones que yo no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que hubo un incendio en la cuarta planta, pero no fue el incendio, porque si fue que la estructura del último piso falló, entonces debió colapsar de arriba hacia abajo, y este edificio colapsó desde abajo hacia arriba. No fue tampoco de que porque le quitaron una columna, porque si le quitan una columna, precisamente el desplome comienza en el nivel que comenzó el desplome. Más sin embargo, ese desplome de ese edificio de La Vega se ve perfectamente que fue la columna derecha que se fatigó, porque un edificio de 4 niveles que se lleve a 4, eso le pasa como el mismo efecto del palo encebado. No sé si tú has visto lo que es el palo encebado. Y participé también. Bueno, lo que el palo encebado es cómo conseguir un objeto de llegar a donde están los premios. Entonces resulta que abajo se colocan siempre 4 gente fuerte o 5 gente fuerte. Después colocan 3 de menos peso, después 2 de menos peso y después el otro que es más flaquito. Pero resulta que los de abajo están soportando hasta cierto tiempo. Yo ya llegué después, por mitad cuando me encaramé. Bueno, ya usted tiene experiencia. Entonces, ¿qué le pasa a los de abajo? Que ya cuando tienen un buen tiempo, que se fatigan, y entonces viene y se desploma esa estructura humana. Y eso mismo pasa cuando los hormigones llegan a su máxima expresión de diseño. Entonces, estos edificios que vemos cómo se desploman, mayormente tenían el piso suave. Y además también, ¿qué conllevó de que la amplificación de la onda sísmica y la cercanía del terremoto también? Porque es un terremoto que se espera que va a ser muy similar al que se puede ocurrir en la zona septentrional, porque es una falla de un hipocentro. La profundidad donde se produce el terremoto va a ser muy superficial. Estamos hablando de 10 kilómetros. Y la otra cosa que también es la cercanía del fallamiento de esa zona de contacto, que también perjudicó. Entonces veíamos cómo esos edificios de 9, 10 y 12 niveles, pues cómo se desplomaban, y todo parece indicar que la mayoría eran del mismo diseño, porque se desplomaron, y muchos se desplomaron ya con el segundo terremoto de 7.4, que fue el que remató, porque la gente tiene que entender. Yo precisamente su gala de cómo colapsan los edificios. Por ejemplo, cercano a 6.5, se caen todos los muy vulnerables. Ahora, de 6.5 a 7, se van todos los vulnerables. De 7 a 8 o mayor de 8, los sismos resistentes deben de tener un comportamiento de adecuado a bueno. No es que no sufran algunas grietas, no es que algún elemento decorativo se caiga, porque la función de un edificio sismo resistente es que no colapse, porque ahí es donde está la pérdida de vida. Y entonces, en el caso es muy triste, y que tenemos que aprender para que de este evento, pues ya ese territorio entienda de que tienen que marcarse dentro de lo que son los códigos modernos de sismología, y en el cual nosotros también podemos detectar cuáles edificios pueden caerse, cuáles no, y además también el periodo de recurrencia de los grandes terremotos, que eso es importante, porque la gente entiende. ¿Y cómo usted puede adivinar cuándo va a ocurrir un terremoto? Ya la ingeniería sísmica ha avanzado tanto de que nosotros podemos detectar cuándo nosotros estamos en un periodo de recurrencia. Mira ese edificio, ese edificio colapsó desde abajo. Desde abajo, sí. O sea que tenía un piso suave, como aquí se acostumbra mucho, las primeras torres que se utilizaban. Entonces, al tener ese piso suave, ¿qué resulta? Que los cuerpos de arriba eran muy rígidos y los de abajo eran menos rígidos. Entonces, ¿qué le pasaría a una casa? Que una casa de 2 niveles hecha de bloque es muy difícil que se caiga, pero cuando usted le coloca una cantiñita
como columna en una de las esquinas, ya usted le está agregando un grado de vulnerabilidad sísmica, lo que significa que la casa estaba bien, pero usted le agregó un elemento estructural que no está acorde para recibir la respuesta de una aceleración que le va a impregnar cuando se disipa la energía. Y por tanto, los colapsos de edificios van a ser igual en toda parte del mundo, porque van a depender de esos factores, porque se debe diseñar atendiendo a la calidad del suelo. Cuando uno diseña un edificio, lo primero que uno diseña un edificio es que le pone la carga viva y carga muerta. O sea, la carga muerta en un edificio son todos los elementos estructurales que están fijos en la edificación. Luego, ¿para qué se va a usar? Entonces, usted va a usar esto para residencia, entonces vamos a poner 200 kilogramos por centímetro cuadrado para la carga viva. En el de La Vega, resulta que la última planta, que era el segundo, se le aplicó 100 kilogramos, porque para el techo lo que se le aplica son 100 kilogramos de carga viva, pero le agregaron 2 niveles más y entonces se supone que esa losa debió tener 800 kilogramos por centímetro cuadrado, como de diseño. Entonces resulta que toda ingeniería también se aplican factores de seguridad. Es decir, la carga viva la amplificamos con un 70% de más y la carga muerta también pues la aumentamos un 40%, lo que significa que las obras de ingeniería, cuando se hacen como debe de ser, son seguras y deben de aparentar seguras, porque la ingeniería la pudiera hacer cualquier analfabeto, pero ¿qué va a hacer? No va a saber cuál es el punto de equilibrio entre una obra económica, segura y que aparente segura. Porque usted puede construir cualquier tipo de edificio, pero usted le va a colocar quizás columna de más, acero de más, y muchas veces le va a colocar cemento de más, porque la gente se cree que echarle cemento de más da más garantía, o colocarle mucho más acero es garantía, y eso no es así, porque el hormigón armado está compuesto de 2 componentes importantes, lo que es el hormigón y el refuerzo. El refuerzo le da las características, las condiciones que el hormigón no puede dar, porque el hormigón en una losa sin varilla, ¿qué hace? Se rompe y se cae. Ahora, cuando tiene refuerzo, el refuerzo trata de levantarlo y entonces le da la resistencia adecuada para que puedan armonizar en el uso de las edificaciones, o sea, que se quiere. Y que, por tanto, aquí en República Dominicana hay muchos avances, pero poca respuesta de las autoridades, tanto municipales, las gubernamentales y la misma sociedad que se debe de integrar, porque esto que estamos viendo, lo hemos estado viendo en Haití, lo hemos estado viendo en Puerto Rico, lo hemos estado viendo desde América del Sur hasta América del Norte, en la franja, donde el Pacífico penetra, la placa del Pacífico, penetra sobre la placa de Norteamérica y la placa también de Sudamérica, el cual produce una solución y ha producido el macizo de cordillera que está desde Tierra de Fuego hasta Alaska, para que la gente entienda de que los Andes, las montañas rocosas, no son fruto de que el mar, no, son fruto de las presiones internas y que en el caso de República Dominicana, nuestra placa se mueve 2 centímetros por año, lo que nos da un periodo de grandes terremotos entre 50 y 76 años, mientras que en Chile es de 20 centímetros por año, lo que significa que en Chile hay grandes terremotos cada 10 u 8 años, lo que significa que eso está muy estudiado ya. Pasemos, Santiago. Yo siempre he observado en los últimos años cómo ustedes, ingenieros estructuralistas, siguen recorriendo zonas de alto riesgo y siguen advirtiendo de que aquí puede ocurrir un terremoto de gran magnitud y que las consecuencias serían muy catastróficas, sobre todo Santiago. Así es. ¿Qué pasa? Falla. Así, mira, la ingeniería lo puede todo, encarece todo, y tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentar y poder construir donde se puede. Hay sitios que no se puede, como sucedió con un proyecto hotelero ahí cerca de un cine que está en la Estrella Sadala, en el cual quisieron colocar un proyecto en un sitio equivocado. Entonces, Santiago tiene un estudio de microzonificación sísmica y aquí nosotros sabemos el tipo de suelo. ¿Cuál va a ser la aceleración esperada
porque los terremotos, un terreno estático, cuando le mete velocidad, produce una aceleración. Entonces, la fuerza que tumban las edificaciones es la masa por aceleración. Es decir, entre más pesado es el edificio y que tenga grado de movilidad, entonces va a ser mucho más fácil que esa edificación colapse ante la evidencia de un sismo. Okay. Lo que tengo duda es en la supervisión y la fiscalización, porque una cosa es lo que se aprueba en el Ministerio de la Vivienda, que ahora tiene la responsabilidad del chequeo de los proyectos, y otra cosa es lo que se construyó. Por lo que en Santiago ya se le está perdiendo el miedo a la altura, el miedo a la calidad del terreno, pero siempre y cuando se construya un diseño atendiendo a la calidad del suelo y que sea fiscalizado, sería muy difícil que una torre de esa tenga un desenlace difícil. Las primeras torres que se estaban construyendo sí tienen piso suave, que muchas de ellas pueden ser afectadas, sobre todo las que fueron construidas antes del 2000, porque República Dominicana tuvo un código preliminar desde el año 1979 hasta el 2012, que según nos contó Coromina Pepín, dice que los intereses encontrados en esa época no permitieron que se eligiera el mejor código para República Dominicana, porque entendían que las construcciones iban a salir más caras, pero ¿cuál es la frontera entre la seguridad tuya y un mínimo costo que puede estar cerca de un 10% más? La vida no tiene precio, y entendemos de que las edificaciones tienen que ser amigables y tienen que proteger a sus dueños, por lo que yo entiendo que ese código, que pasó bastante tiempo, después de ahí se aprendió bastante, y ya nosotros tenemos un código que yo entiendo que está demasiado protegido, porque Santiago tenía un estudio sísmico que nos decía que la aceleración esperada iba a ser menor a la que se eligió para este código, porque fue contratado la Universidad INTEP y un grupo de profesionales, y entonces ellos catalogaron de que el código y la aceleración esperada para Santiago debía ser esa. Y en el caso de nosotros aquí en Santiago, nosotros aquí tenemos todas las posibilidades de nosotros ser impactados por un evento catastrófico, que podrían haber cerca entre 10 y 25 mil entre heridos y muertos. Wow. O sea, estamos diciendo una zona porque... ¿Qué magnitud, ingeniero, más o menos? La magnitud esperada es de 7.5 a 8, porque en el caso de la septentrional, el último estudio que hizo el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene una deformación acumulada de 4.8 metros de deformación, y que tiene una energía almacenada igual o superior a cuando ocurrió el último gran terremoto en ese territorio ahí, que según el estudio paleosísmico, porque históricamente no se llevaban ese recuento, entonces le aplicaron la prueba del carbono 14 para fechar los eventos, y el último gran terremoto ahí en esa zona fue en el año 1200, y que cada 800 años debe de ocurrir un gran terremoto, es decir que 1200 más 800, 2000, ya tenemos 22 años de más, y el otro periodo de recurrencia en la República Dominicana son 75 años, entre 50 y 75 años, y ya el último terremoto del año 1946 estamos en 76. ¿Qué zonas serían afectadas? Bueno, las zonas afectadas están completamente identificadas, todo lo que tiene que ver con la orilla de cañadas y ríos, sobre todo, todas esas construcciones informales. Las ondas van a amplificar en la parte norte de Santiago, desde la 27 de febrero hacia la cordillera, igualmente desde la Estrella Sadalá hasta la parte este de Santiago, incluyendo el aeropuerto. De igual manera también, si se produce un terremoto cercano a 8, puede producirse una liquefacción, que no es más que la capacidad de resistencia del suelo, porque su suelo tiene arena, y al venir la sacudida, entonces le va a impregnar agua a esa arena y van a colapsar las edificaciones. En ese caso está el territorio de La Joya y muchas zonas cercanas al río Yaqui, además también lo que tiene que ver con las cañadas, que hay zonas de bolsones de arena, que eso puede suceder. Después, a nivel general, pudieran haber impactos en edificaciones vulnerables ilegales,
y sobre todo sin la mano profesional que te puede tipificar, porque aquí son pocos los que te pueden decir con propiedad cuándo un edificio es vulnerable y cuándo no. Y además también, penosamente también, muchas de las construcciones tristemente van a pasar por lo que es la mano de obra haitiana, que no tiene una vocación de construir, si no hay una buena fiscalización. Entonces, ¿qué sucede? Que las varillas no te la amarran, las varillas en los bloques no te llenan los hoyos, te ponen 5 líneas, solamente te llenan la última, y entonces eso no es hormigón armado. Y entonces ese tipo de cosas van a haber muchas sorpresas. Ahora, a nivel de las escuelas, hay un estudio que se hizo de visual rápida, que lo hizo UNESBI en el tiempo de Coromina Pepín, que estamos hablando que el 70% de las escuelas tienen algún grado de vulnerabilidad sísmica. Aquí en Santiago. Incluyendo edificaciones que penosamente ya no debieran estar funcionando, como es el caso de Ulises Francisco Payá, como es el caso de la Reforma. Y me preocupa mucho también de que la edificación del Politécnico Femenino hay que ponerle mucha atención, hacerle una revisión mucho más profunda. Y en cuanto a las obras públicas, nosotros y oficinas públicas se tienen identificado de que el Ayuntamiento de Santiago puede tener problemas, puede colapsar completamente. El elevado de la Estrella Salá, el cuerpo de bomberos. Y esas son las que ya tienen estudios mucho más profundos que uno puede certificar, porque por ejemplo yo cuando salí como secretario general del ayuntamiento, el único documento que yo dejé encima del escritorio por la urgencia fue precisamente un estudio que hizo el ingeniero Fierro, le pagamos $1 millón para que nos investigara, hiciera un estudio, y resulta que el Ayuntamiento de Santiago, la sala capitular, el Salón Juan Pablo Duarte y el lobby se van a aplastar, van a desaparecer. Entonces yo entendía de que las autoridades actuales debían de continuar con ese tema porque se estaba jugando con su propia vida, se está jugando también con nuestros legisladores y se está jugando también con un centro de eventos que por lo general pueden caber cerca de 500, 600 personas, que también puede colapsar ante un momento de un terremoto esperado. Y Coromina Pepín dejó un legado de un libro, lo que le puede interesar a los habitantes de un país que espera un terremoto. Entonces, ha llegado la hora de nosotros comenzar una campaña educativa masiva, porque lo más barato que podemos tener es una campaña masiva y que la Oficina de Evaluación Sísmica, que dirige un buen santiaguero y una persona muy versata y sobre todo que ha dedicado parte de su vida en la seguridad de las edificaciones a nivel sísmico, Leonardo Reyes Madera, pues ha informado de que se van a comenzar a reparar las escuelas y los edificios públicos que estén más cerca a la zona de espallamiento. Ahora bien, ¿le podemos ganar la carrera al evento con un país con limitados recursos y sobre todo con una vocación de los dominicanos de esperar que nos den primero y después actuamos? Porque es como dicen, después que nos roban, entonces ponemos candado. Y se está haciendo un gran esfuerzo a nivel de UNESBI, el cual felicito porque no era de esperar sorpresa con Leonardo ahí. Y sí, ya hace un llamado a nuestro presidente Luis Abinader de que enfoque parte de los recursos en la parte educativa y además también en la revisión. Pero hay una tercera opción que yo entiendo que es estructural, de que un sistema de alerta temprano, porque en el 75% de los casos nosotros podemos tener 32 y 35 segundos en lo que llega la onda destructiva. Solamente si el terremoto se da en la falla septentrional, no hay nada que buscar porque apenas tenemos 3 segundos, porque las ondas se mueven a razón de un kilómetro, o sea, por segundo, lo que significa que si en el 75% de los casos podemos salvar vidas, yo entiendo que podemos equipararnos y ya tener el nivel tecnológico que tiene México, en el cual ya México, los terremotos que se dan en la costa del Pacífico, completamente, la persona en 30 segundos, una persona en un cuarto nivel, tú puedes tener 20 segundos para bajar. Entonces, 20 segundos para bajar, por ejemplo, yo vivo en una cuarta planta, sí, y yo hice el simulacro y en estado natural me lleva 15 segundos. 15 segundos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Esperar el terremoto y ubicarme en el sitio mucho más estratégico que yo entiendo,
para entonces yo no cometer el error de que bajando la escalera se rompa la escalera, que es uno de los primeros elementos estructurales que colapsan, y por tanto yo sé el sitio donde debo de colocarme si es de madrugada, perfectamente. Tengo una caja que es tipo cajón, que yo sé que ahí se produce el triángulo de la vida, y me ubico lo más cercano posible a la esquina del edificio, porque de cualquier quejido que una persona muy cerca de la zona de rescate te van a escuchar, no así como decían en el baño, en el centro. No, 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 hay que buscar las esquinas y los sitios más seguros. ¿Qué tan preparado está la República Dominicana, sobre todo la zona norte del país, ante la eventualidad de un terremoto? Esa es la pregunta que dejamos en el aire para nuestro invitado en el día de hoy, ya luego de la pausa. Ingeniero, está en el aire la pregunta. Nosotros estamos aquí porque en el reunión de estos días, nosotros notamos como algunos productores no hallaban qué hacer, salían huyendo. Se podía hacer un guión de película. Sí, honestamente. La comunicación en tiempo de terremoto. Oye, tú eres muy creativo. Nosotros estamos aquí ahora, pero lo añado a la pregunta que te dejé en el aire. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer aquí ahora mismo con un terremoto? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí en el caso de un terremoto, primeramente es interpretar el tipo de onda. Porque si en este momento nosotros recibimos una onda, es como si nos levantaran hacia arriba, ya nosotros tenemos que interpretar de que el terremoto es cerca. Medio mareado. Sí, ya, ahora, cuando es medio mareado, es una distancia muy lejos, porque los terremotos tienen 4 tipos de ondas. La onda primaria, que es cuando se disipa la energía, cuando se rompe la corteza. Entonces después vienen cada 10 segundos más o menos, entonces viene el tren de ola secundaria que mueve la corteza completa, y luego vienen las ondas Lobe, que son las ondas que viajan a larga distancia, pero son muy superficiales, que eso es como se dice en buen dominicano, que te sacan la alfombra de abajo, entonces tú te sientes como medio mareado, que eso fue lo que se sintió. Entonces, identificando el tipo de onda, ya nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es educarnos, saber qué hacer si el edificio es seguro. Por ejemplo, aquí yo certifico que el terreno de las colinas es un terreno que va de regular a bueno. Es mucho mejor que lo que está al norte, es mucho mejor que lo que está al este, y entonces nosotros entender qué tipo de edificio tenemos, para si nosotros en 10 segundos nosotros podemos salir a las calles alejados del tendido eléctrico, porque muchas veces tú estás seguro en tu edificio, entonces busca la muerte a través del tendido eléctrico, que un terremoto de 7.5 u 8, lo más común es que el tendido eléctrico colapse, por lo que uno recomendaría siempre buscar el triángulo de la vida. En este caso, este escritorio, yo entiendo que es muy débil. Okay. Entonces, este escritorio puede colapsar, pero nosotros nos vamos al sitio donde están las columnas, que son los elementos mucho más fuertes, y ahí nosotros podíamos conseguir lo que es el triángulo de la vida. Como este estudio está en un primer nivel, hay que hacer un simulacro para ver cuántos segundos uno toma en salir a la calle y colocarse del lado contrario, que aún está mucho más seguro, porque aquí en la puerta hay unos cristales, que esos cristales pueden caer, y el tipo de luces que tenemos aquí no son luces pesadas, que se van a mantener perfectamente bien. Entonces no hay tampoco otro elemento que, como en el caso de la escenografía que tenemos al frente, que es muy ligera, que ese tipo de escenografía puede hacer de que colapse, se vaya hacia un lado, y entonces nosotros tan pronto pase la sacudida mayor, que son las ondas secundarias, que son las que tumban las edificaciones, entonces lo primero es salir ordenadamente, en el caso de aquellos espacios que no le dé a uno 10 segundos para salir, y entonces comenzar a interactuar con su familia. La comunicación va a fallar porque todo el mundo va a estar en comunicación, y resulta que entonces que revisar a ver si hay algún tipo de herido en la edificación, pero este edificio luce seguro, y es importante de que cada productor sepa, de que cada trabajador sepa de que es seguro, ver los elementos móviles que se pueden caer, y entonces así pueden manejar con mucho más tranquilidad lo que es un evento inesperado, y en el peor de los casos,
Yo entiendo que esta edificación está muy bien reforzado con vigas y columnas y que esto no puede tener mayores problemas más que quizás pueden haber algunas fisuras y ese tipo de cosas, pero lo importante es mantener la tranquilidad atendiendo al conocimiento que se tenga en el lugar que se está, porque eso es importante, donde tú trabajas, donde tú estudias, a donde tú concurres a una plaza comercial o a un teatro. Entonces eso te va a ti la tranquilidad y la estrategia de tú poder comportar con la conciencia necesaria, porque lo que tú no almacenas en tu disco duro, el cerebro, tú no lo vas a ejecutar en el momento en que llegue ese evento. Ok, o sea, aquí las autoridades en coordinación con el sector privado y la población en general debe de tomar conciencia de lo que tenemos, de la amenaza que tenemos. De la amenaza, y esto no solamente el gobierno y las autoridades municipales y defensa civil, yo creo que el empresariado, que tiene mucho que perder, porque un evento como este de 7.5, la economía dominicana es posiblemente que retroceda 5 o 10 años para volver a ponerse, porque los daños son incalculables, porque recientemente el presidente del CODIA Nacional dice que en Santo Domingo el 70% de obras son ilegales. Oh. Lo que significa que no tienen fiscalización, no tienen profesionales de la ingeniería que le están dirigiendo, ni mucho menos los organismos estatales del gobierno, que en este caso es el Ministerio de Vivienda, tampoco tienen las herramientas y que ya va a comenzar a supervisar las obras de aquellas que tienen permiso, pero que no tienen inspección. Lo que significa que cada vez que se va a vaciar un elemento estructural, tiene que haber una fiscalización y un certificado que notifique que pasó con la fiscalización de que el acero se colocó como era, de que el espesor del hormigón se hizo como es, de que el tiempo que se debe de retirar el encofrado también fue el exigido, y así sucesivamente se le da la garantía a la sociedad de que los organismos estatales dan a través de la inspección la seguridad de que esa obra se ejecutó tal como se planificó y se aprobó con los diseños y los planos presentados. Ingeniero, en un minuto, ya se nos terminó el tiempo, pero en un minuto, noté que en Turquía no hubo tsunami. ¿Por qué? No, porque el tsunami se produce cuando un terremoto usualmente de 7,5 a 8 se da en la plataforma submarina, donde hay un levantamiento, porque el tsunami, ¿qué es lo que hace? Hay un levantamiento de la masa de agua hacia arriba, recoge en la playa y entonces después la deja caer. Es como cuando tú estás acostado, arropado, cuando tienes frío y te cogen la sábana por el medio. Te la levantan, entonces eso mismo sucede, que el mar se retira y después viene entonces el golpe y el tren de ola, pero el tsunami para ejecutarse tiene que ser de 7,5 a 8, ya con 6,5, 7, muchas veces dan alerta de tsunami, pero es precisamente para producir un protocolo, porque un tsunami de 1 metro no es significante. En el caso de Nagua fue de un edificio de 3 niveles, de 12 metros de altura, lo que significa que la gente debe de saber cuándo se produce un tsunami y cuándo no, y más aún lo que pasó en Santo Domingo, de que se anunció un tsunami y en los farallones que estaban a 40 metros de altura todavía había gente que estaba caminando y huyendo en sábana y en calzoncillo, así que por la falta de cultura, pero precisamente aquí lo que se podría dar es una tragedia quizá con la presa de Tavera, que aunque tiene mucha seguridad, pero frente a la presa pasa una falla y entendemos de que la inspección de los embalses debe ser mucho más rígido, y en el caso de que se rompa el embalse, el muro de la presa de Bao, que es un muro de tierra, estaríamos hablando que el Palacio de Justicia podría ser sepultado con 50 metros de altura de agua, lo que significa que hasta eso también todos los sectores de aguas abajo de la presa deben de manejar esa información. Ingeniero, para nosotros ha sido un gran honor tenerle por aquí. Ojalá que no suceda lo que está por suceder. O sea, por eso hacemos este tipo de programa, para orientar más a la población. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y ya para salir le digo que no es muy conveniente aplicar la política del avestruz, que cuando ve el problema esconde la cabeza, aunque le lleven el cuerpo. Así es. El ingeniero Ervin Vargas, expresidente del CODIA en Santiago, hoy estado